¿Te has preguntado alguna vez por qué incluso los creyentes más devotos se enfrentan a momentos de profunda lucha? ¿Por qué un Dios amoroso permite que quienes confían en Él soporten el dolor y la incertidumbre? Esta paradoja ha desconcertado a teólogos, buscadores y escépticos durante siglos. Sin embargo, la Biblia es inequívoca. Las pruebas no son una excepción en la experiencia cristiana, sino parte integrante de ella. No son castigos ni meras coincidencias. Sirven a un propósito divino, entretejido en el tejido mismo de la fe. La Biblia nos introduce en este concepto muy pronto. Desde el jardín del Edén, donde Adán y Eva se enfrentaron a la primera prueba moral, hasta el horno de fuego de Sadrach, Mesach y Abednego, las pruebas son un motivo recurrente en las Escrituras. Santiago 1, 2-3 llega a exhortar a los creyentes a considerarlo todo alegría cuando se enfrentan a diversas pruebas, haciendo hincapié en que estos momentos son oportunidades para el crecimiento y la resistencia. ¿Por qué son inevitables las pruebas? La Biblia revela que sirven para refinar y poner a prueba nuestra fe. Al igual que el oro se purifica con el fuego, nuestro carácter y nuestra confianza en Dios se profundizan a través de los desafíos. Hebreos 12:6 nos recuerda que el Señor disciplina a los que ama, ilustrando que las pruebas son un signo de la participación de Dios en nuestras vidas y no de su ausencia. Además, las pruebas nivelan el campo de juego espiritual. Nos recuerdan que nadie está exento de dificultades, independientemente de su madurez espiritual o de su estatus. Incluso el propio Jesús se enfrentó a pruebas profundas, desde su tentación en el desierto hasta su angustia en Getsemaní. Estos momentos no solo validan la inevitabilidad de las pruebas, sino que también muestran que Dios está presente en ellas. Comprender la inevitabilidad de las pruebas es el primer paso para aceptarlas. No son actos aleatorios de infortunio, sino momentos intencionados permitidos por un Dios soberano. A través de ellas, Él nos moldea, nos fortalece y nos acerca a su corazón, preparando el escenario para sus grandes planes. La comprensión de las pruebas comienza con el reconocimiento de la soberanía de Dios. Cada dificultad que enfrentan los creyentes está permitida bajo su autoridad divina. Esta soberanía significa que nada ocurre fuera de su control o sin su conocimiento. Las pruebas, en lugar de ser caóticas o sin propósito, operan dentro del marco de un plan mayor diseñado para formar y refinar a su pueblo. La historia de José lo ejemplifica maravillosamente. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José soportó años de penurias. Sin embargo, en cada prueba, la mano de Dios guió los resultados. Lo que parecía un sufrimiento injusto acabó por colocar a José como líder en Egipto, salvando innumerables vidas durante una hambruna. Su declaración en Génesis 50:20. Tú querías hacerme daño, pero Dios lo quiso para bien. Resume la interacción entre las acciones humanas y la intención divina. Esta soberanía también revela el compromiso de Dios con sus promesas. Romanos 8:28 asegura a los creyentes que, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque las pruebas puedan parecer abrumadoras, están intrincadamente entretejidas en el cumplimiento de sus planes para sus hijos. El mismo Dios que creó el universo se asegura de que cada momento de dificultad sirva a un propósito, aunque no sea inmediatamente visible. La soberanía de Dios en las pruebas también sirve para profundizar la confianza. Los creyentes están llamados a confiar plenamente en Él, incluso cuando las circunstancias desafían la comprensión. Esta confianza no es ciega, sino que está arraigada en la naturaleza inmutable de su carácter. A través de las pruebas, Él demuestra su fidelidad, enseñando a su pueblo a no apoyarse en su propio entendimiento, sino en su infinita sabiduría. En cada lucha, la soberanía de Dios transforma lo que parece insuperable en una oportunidad de crecimiento, fe y testimonio. Su control sobre cada circunstancia asegura que nada se desperdicie, y cada desafío
contribuye a la gran narrativa de su obra redentora. Las pruebas sirven como instrumentos divinos para la santificación, el proceso por el cual los creyentes se apartan y se asemejan más a Cristo. Este camino de purificación suele estar marcado por la incomodidad, pero es a través de ella que se produce la transformación. Cada desafío y dificultad es una oportunidad para que Dios moldee el corazón, despojándolo de impurezas y cultivando la santidad. La imagen del fuego de un refinador se utiliza con frecuencia en las Escrituras para describir este proceso. Malaquías 3:3 dice: «Se sentará como un refinador y purificador de plata». Al igual que los metales preciosos se someten a un calor intenso para eliminar las impurezas, las pruebas actúan como el crisol espiritual donde se revelan los defectos y las debilidades. Estos momentos no están destinados a destruir, sino a purificar, eliminando cualquier cosa que impida una relación más profunda con Dios. Las pruebas también enseñan obediencia. Hebreos 5:8 habla de Cristo mismo aprendiendo obediencia a través de lo que sufrió. Del mismo modo, las dificultades impulsan a los creyentes a rendir su voluntad a Dios, reconociendo su autoridad y sometiéndose a su guía. Este acto de rendición no es un signo de derrota, sino un paso hacia la madurez espiritual y la alineación con sus propósitos. Además, las pruebas ponen a prueba la autenticidad de la fe. 1 Pedro 1:7 describe que la fe se prueba como el oro, destacando que la confianza genuina en Dios brilla más durante la adversidad. Estas pruebas revelan áreas de fortaleza y exponen vulnerabilidades, animando a los creyentes a depender de la gracia de Dios para crecer y renovarse. La santificación a través de las pruebas no es una experiencia aislada, sino que forma parte del relato más amplio de la redención. Cada dificultad, aunque dolorosa, acerca a los creyentes a la semejanza de Cristo. Dios utiliza estos momentos para preparar a su pueblo para obras mayores, asegurándose de que salgan fortalecidos, más puros y más en sintonía con su voluntad. De este modo, la santificación se convierte no solo en un resultado de las pruebas, sino en un testimonio de su obra continua en sus vidas. Las pruebas no son meros momentos de dificultad, son oportunidades cruciales para fortalecer la fe. La adversidad desafía a los creyentes a profundizar en su confianza en Dios, cultivando una resistencia que les sostiene a través de las incertidumbres de la vida. En este proceso, la confianza pasa de ser un concepto teórico a una dependencia activa e inquebrantable de sus promesas. La Biblia describe las pruebas como constructoras de la fe, destacando su papel en el desarrollo de la resistencia espiritual. Santiago 1:3 explica que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Esta perseverancia no nace en la comodidad, sino que se forja en la adversidad, donde la confianza en Dios se pone a prueba y se solidifica. Cada prueba afrontada con confianza refuerza la confianza en su naturaleza inmutable. Las pruebas también acercan a los creyentes a Dios al desmontar la autosuficiencia. Las tendencias humanas se inclinan hacia el control, pero los desafíos exponen las limitaciones de la fuerza personal. Este reconocimiento conduce a una mayor comprensión de la suficiencia de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo subraya esta verdad cuando relata las palabras de Dios: «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». A través de las luchas, la fe no solo se pone a prueba, sino que también se fortalece con la presencia sustentadora de Dios. En los momentos difíciles, la fe se convierte en un faro de esperanza. Los salmos expresan repetidamente la confianza en Dios en medio de las pruebas, ofreciendo innumerables ejemplos de cómo encontrar fortaleza en su carácter. El Salmo 46:1 declara: «Dios es nuestro refugio y fortaleza, un auxilio siempre presente en la angustia». Esta confianza transforma las pruebas de cargas en plataformas para el crecimiento espiritual. A medida que se fortalece la fe,
los creyentes están mejor preparados para afrontar futuros retos. La confianza en Dios se hace más profunda, lo que les permite sortear las dificultades con una seguridad que trasciende las circunstancias. Este crecimiento se convierte en un poderoso testimonio, que revela que la fe cimentada en las promesas de Dios es inquebrantable, incluso en los tiempos más turbulentos. A través de cada prueba, la fe emerge más fuerte, demostrando su resistencia y autenticidad. La forma en que los creyentes responden a las pruebas determina profundamente su crecimiento espiritual y su testimonio. Mientras que la adversidad a menudo provoca frustración o desesperación, las Escrituras exigen respuestas basadas en la gracia, la humildad y la confianza en Dios. Este enfoque transforma las pruebas de cargas en vías para glorificarlo y madurar espiritualmente. Un elemento crucial para responder a las pruebas es la paciencia. Soportar las dificultades sin resentimiento requiere confiar intencionalmente en el tiempo y el propósito de Dios. Romanos 12 instruye: estad alegres en la esperanza, pacientes en la aflicción, fieles en la oración. Esta paciencia surge de un corazón que reconoce la soberanía de Dios y comprende que sus planes sobrepasan la comprensión humana. La oración es otra respuesta esencial a las dificultades. Acudir a Dios en momentos de lucha cultiva la intimidad y refuerza la dependencia. Filipenses 4:6-7 anima a los creyentes a presentar sus peticiones a Dios con acción de gracias, prometiendo que su paz guardará sus corazones y mentes. La oración desplaza la atención del problema al proveedor, fomentando una perspectiva de gratitud y confianza. Otra respuesta vital es mantener un corazón agradecido, incluso en medio del dolor. La gratitud en las pruebas refleja la confianza en la capacidad de Dios para sacar el bien de las dificultades. Como enseña 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta postura de agradecimiento desplaza la atención de los desafíos inmediatos a los propósitos eternos. El perdón también desempeña un papel transformador durante las pruebas causadas por otros. Extender el perdón, como lo modeló Cristo, libera a los creyentes de la amargura y refleja la gracia de Dios. Este acto de entrega permite que su poder redentor actúe tanto en el ofendido como en el ofensor. Al responder a las pruebas con gracia, los creyentes muestran una fe que trasciende las circunstancias. Esto no solo honra a Dios, sino que también anima a los demás, demostrando que una perspectiva centrada en Cristo aporta paz, fortaleza y esperanza ante los mayores desafíos de la vida. En medio de las pruebas, encontrar consuelo en Dios proporciona la fuerza y la seguridad necesarias para resistir. Su presencia sirve como fuente de consuelo, ofreciendo una paz que trasciende el entendimiento y la estabilidad en momentos de incertidumbre. Este consuelo divino no es un mero sentimiento, sino un ancla enraizada en sus promesas y su fidelidad. Los salmos son una rica fuente de consuelo, pues describen a Dios como un refugio para los cansados y los quebrantados de corazón. El Salmo 34:18 declara: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Esta cercanía es un profundo recordatorio de que por muy aisladas que parezcan las pruebas, Dios está íntimamente presente, caminando junto a su pueblo en sus luchas. Una de las maneras en que los creyentes experimentan este consuelo es a través de las Escrituras. La palabra de Dios es una fuente viva de aliento que guía los corazones hacia la esperanza y la confianza. Romanos 15:4 pone de relieve esta verdad, porque todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, por la constancia que enseñan las Escrituras y el aliento que proporcionan, tengamos esperanza. Al meditar en las promesas de Dios, los creyentes encuentran fuerzas renovadas y perspectiva en los momentos difíciles. Dios también consuela a través del ministerio del Espíritu Santo. Conocido como el Consolador, el Espíritu proporciona paz interior y seguridad,
señalando a los creyentes la verdad del carácter y los planes de Dios. Juan 14, 26-27 habla del papel del Espíritu a la hora de recordar a los creyentes las enseñanzas de Cristo, asegurándose de que permanezcan anclados en la verdad. Además, Dios a menudo utiliza a su pueblo para dar consuelo. Los actos de bondad, las palabras de aliento y las oraciones de los creyentes demuestran de forma tangible su cuidado, fortaleciendo a quienes se enfrentan a pruebas. Este apoyo compartido refleja la unidad del cuerpo de Cristo y magnifica la compasión de Dios. A través de su presencia, su palabra, su espíritu y su pueblo, Dios ofrece un consuelo sin igual, recordando a sus hijos que nunca están solos en sus pruebas. Las pruebas no solo forman a los creyentes, sino que también sirven como un poderoso testimonio para los que les rodean. La forma en que los cristianos responden a las dificultades revela la profundidad de su fe e indica a los demás la esperanza que hay en Dios. Al soportar los desafíos con valentía y gracia, se convierten en ejemplos vivientes de su poder sustentador. A lo largo de las Escrituras, vemos casos en los que las pruebas se convirtieron en plataformas para la gloria de Dios. La historia de Daniel en el foso de los leones es un ejemplo sorprendente. Su inquebrantable confianza en Dios, incluso cuando se enfrentaba a la muerte, llevó al rey Darío a reconocer la supremacía del Dios de Daniel. Del mismo modo, la firmeza de los primeros apóstoles bajo la persecución inspiró a innumerables personas a abrazar la fe. Los testimonios modernos también reflejan este principio. Cuando los creyentes perseveran en la enfermedad, la pérdida o la adversidad manteniendo la paz y la esperanza, sus vidas se convierten en un mensaje de la fidelidad de Dios. Filipenses 1:12 ilustra este concepto, ya que Pablo escribe que su encarcelamiento hizo avanzar el Evangelio. Lo que parecía un contratiempo se convirtió en una oportunidad para magnificar la obra de Dios. Las pruebas también permiten a los cristianos modelar un comportamiento semejante al de Cristo, como el perdón, la compasión y la paciencia. Cuando se es agraviado, responder con amor en lugar de resentimiento muestra el poder transformador de la gracia. Mateo 5:16 anima a los creyentes a dejar brillar su luz para que otros vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Además, soportar las pruebas abre las puertas a la empatía y al ministerio. Quienes han atravesado el dolor pueden ofrecer comprensión y aliento genuinos a otros que afrontan luchas similares. Esta experiencia compartida crea un puente que permite a los creyentes dirigir a otros hacia la esperanza que les ha sostenido. En cada prueba, los creyentes tienen la oportunidad de reflejar el carácter de Dios y proclamar su bondad. Sus respuestas pueden inspirar fe, llevar esperanza a los que sufren y demostrar el fundamento inquebrantable de una vida anclada en Él. Las pruebas, por abrumadoras que sean, son temporales a la luz de la eternidad. No son el final de la historia, sino peldaños en un viaje hacia una esperanza eterna. Mantener esta perspectiva eterna transforma la forma en que los creyentes afrontan las dificultades, desplazando la atención del dolor del presente a las promesas de lo que está por venir. Las palabras de Pablo en 2 Corintios 4:17 captan muy bien esta verdad. Porque nuestras ligeras y momentáneas tribulaciones nos alcanzan una gloria eterna que la supera con creces. Esta seguridad no es un rechazo del sufrimiento, sino un recordatorio de que las pruebas tienen un propósito más allá de esta vida. Cada lucha forma a los creyentes, preparándolos para la gloria del cielo y fortaleciendo su conexión con Dios. La perspectiva eterna también recuerda a los cristianos que las pruebas forman parte de un plan divino más amplio. Romanos 8:18 declara: los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que nos ha de ser revelada. Esta gloria no es simplemente una esperanza lejana, sino una certeza basada en las promesas inmutables de Dios. Asegura a los creyentes que cada desafío tiene sentido, cada lágrima vista y cada carga compartida por el Creador.
Esta perspectiva capacita a los creyentes para soportar las pruebas con alegría. Redefine sus luchas, convirtiéndolas en oportunidades para crecer, confiar y dar testimonio de la bondad de Dios. Santiago 1:12 ofrece una corona de vida a los que perseveran en la prueba, haciendo hincapié en las recompensas eternas que aguardan a los que permanecen fieles. Cuando los creyentes adoptan esta perspectiva eterna, inspiran a otros. Su esperanza en medio de las dificultades se convierte en un poderoso testimonio que señala la realidad de un Dios amoroso que camina con sus hijos y los prepara para una eternidad con Él. Así que, cuando te enfrentes a tus propias pruebas, recuerda, no son en vano. Cada desafío refina tu carácter, fortalece tu fe y te acerca más a Dios. Deja que la esperanza de la eternidad te guíe, elevando tus ojos más allá de las luchas temporales hacia la promesa inquebrantable de su presencia y paz. Si esto resuena contigo, tómate un tiempo para reflexionar sobre cómo las pruebas en tu vida te han acercado a Dios o te han preparado para algo más grande. Comparte tu experiencia y anima a alguien que pueda estar atravesando sus propios desafíos. Juntos, mantengamos la mirada en el premio eterno y sigamos adelante con fe.